Bienvenidos a un nuevo video de Betsabe y Amanda. El día de hoy les hablaremos sobre los principales ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta y las etapas de estos. Veremos las reacciones químicas de estos ciclos, además analizaremos las consecuencias del desequilibrio de los ciclos. Luego veremos la relación de los ciclos biogeoquímicos con el calentamiento global y su impacto económico y social. Finalmente conectaremos estos procesos con la realidad global y local. La RAE define los ciclos como conjunto de una serie de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente. Los ciclos biogeoquímicos indican transformaciones de elementos químicos inorgánicos procedentes de minerales, de rocas y aguas. Estos ciclos biogeoquímicos están relacionados con procesos biológicos, geológicos e hidrológicos que ocurren en diferentes compartimientos terrestres. En estos se incluyen la biosfera, que es la capa del planeta Tierra donde se desarrolla la vida, incluyendo el conjunto de todos los ecosistemas y seres vivos. La atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de gravedad. Y la litosfera, que es la capa externa sólida de la Tierra que incluye la corteza y la parte superior del manto. Los elementos abundantes y que participan principalmente en los ciclos biogeoquímicos son el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Ahora veremos específicamente las etapas del ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno y ciclo del fósforo. El carbono es un elemento integral de todos los componentes orgánicos, lo que hace que sea fundamental para todas las formas de vida conocidas. El ciclo del carbono circula en la atmósfera, seres vivos y la Tierra. El ciclo del carbono se desarrolla a través de varias etapas y procesos que permiten el traslado de este elemento químico entre los seres vivos y el entorno que los rodea. 1. Fijación de carbono por las plantas. Cuando las plantas y algunas bacterias realizan el proceso de fotosíntesis, liberan el carbono al utilizar la luz solar y el dióxido de carbono de la atmósfera. 2. Liberación del carbono a la atmósfera. Se libera dióxido de carbono a la atmósfera debido a la respiración celular de los organismos vivos y la descomposición de la materia orgánica tras la muerte de los seres vivos. 3. Mineralización y sedimentación del carbono. El carbono se acumula en el suelo y en los océanos, formando depósitos que con el tiempo pueden convertirse en rocas sedimentarias, fósiles y combustibles fósiles. 4. Liberación del carbono por metamorfismo y volcanismo. Cuando las rocas que contienen carbono se desplazan o sufren transformaciones internas, liberan carbono, y también en las erupciones volcánicas. 5. Emisión de dióxido de carbono y metano por actividades humanas. La minería, la quema de combustibles fósiles y diversos procesos industriales suelen liberar grandes cantidades de carbono a la atmósfera, lo que intensifica el efecto invernadero. El nitrógeno es un componente clave de compuestos orgánicos estructurales. El ciclo del nitrógeno está compuesto por varias etapas. 1. Fijación. Mediante la fijación, el nitrógeno atmosférico se transforma en compuestos químicos que contienen nitrógeno como el nitrato y el amonio y que pueden utilizar los organismos vivos para realizar sus funciones vitales. Este proceso puede ocurrir por la oxidación del nitrógeno atmosférico, que se da por la acción de los rayos y por la acción de ciertos microorganismos que convierten el nitrógeno atmosférico en amonio. 2. Nitrificación. Mediante la nitrificación, el amoníaco o el ion amonio se puede transformar en compuestos químicos que pueden ser asimilados por las plantas y animales. Este proceso ocurre por la acción de ciertos microorganismos que pueden transformar el amoníaco y el amonio en iones nitritos y nitratos, que luego pueden ser incorporados a las plantas a través de sus raíces y a los animales cuando comen las plantas. 3. Asimilación. Mediante la asimilación, las plantas y los animales incorporan el nitrógeno en sus organismos. Así, el nitrógeno regresa al medio cuando estos organismos mueren y se descomponen. 4. Amonificación. Mediante la amonificación, el nitrógeno presente en los seres vivos es liberado al entorno formando parte del amoníaco o el ion amonio. Esto ocurre cuando se descomponen los organismos muertos, pues existen bacterias y hongos que son capaces de descomponer las plantas y animales muertos, y como resultado de este proceso puede liberar el nitrógeno al medio ambiente. Además, el nitrógeno presente en los animales puede ser liberado al ambiente a través de sus desechos y orina y también excrementos. 5. Desnitrificación. Mediante la desnitrificación, algunos microorganismos, como bacterias desnitrificantes, pueden descomponer los iones nitrato y nitrito, liberando nitrógeno gaseoso a la atmósfera. El fósforo es indispensable para la actividad metabólica como parte de las moléculas involucradas en el almacenamiento y transporte de energía en los organismos. El ciclo del fósforo consiste en 1. Meteorización. Las rocas y los minerales que contienen fósforo como parte de iones fosfato y que están ubicadas en la corteza terrestre se pueden descomponer por la acción del viento, la lluvia, la temperatura y otros agentes erosivos. De esta forma, el fósforo puede ser liberado al suelo. 2. Absorción por las plantas. Las plantas incorporan el fósforo presente en el suelo en forma de fosfato a través de sus raíces. 3. Absorción por los animales. El fósforo puede ser incorporado a los distintos tipos de animales cuando consumen plantas, en caso de los animales herbívoros, y cuando consumen otros animales, en caso de los animales carnívoros. 4. Descomposición y mineralización.
Cuando las plantas y los animales mueren, se descomponen y el fósforo que contiene su organismo es liberado al suelo y al agua. 5. Sedimentación y formación de rocas. El fósforo acumulado en forma de fosfatos inorgánicos en el fondo de lagos, ríos y mares se sedimenta y se comprime hasta formar rocas fosfatadas. 6. Subducción. Durante la actividad volcánica, el fósforo presente en las placas hundidas puede regresar hacia la superficie de la Tierra. Ahora veremos una reacción relacionada a cada ciclo biogeoquímico. En el ciclo del carbono tenemos la reacción de la acidificación de los océanos, en donde el océano, al absorber dióxido de carbono, se vuelve más ácido respecto a su nivel de pH. En la primera etapa de la reacción, el dióxido de carbono entra en contacto con el agua de mar para formar ácido carbónico. Luego de formar ácido carbónico, se descompone en carbono monoprótico, libera un protón de hidrógeno y así se aumenta la acidez tras disminuir el pH. La acidificación del océano interrumpe el ciclo de carbono. Al aumentar la concentración de iones de hidrógeno, se reduce la disponibilidad de iones de carbonato necesarios para la calcificación de organismos marinos como corales y moluscos, afectando así a los ecosistemas marinos. Ahora veremos una reacción del ciclo del nitrógeno llamada nitrificación, que es catalizada por bacterias nitrificantes como las de las imágenes Nitrosomonas y Nitrobacter. Además, en esta reacción están presentes bacterias como Nitrospira, están presentes las bacterias Nitrosococcus. Esta es la reacción de nitrificación, donde el amonio se convierte primero en nitrito cuando ocurre la oxidación del amonio a nitrito por bacterias llamadas Nitrosomonas y Nitrosococcus, que oxidan al amoníaco convirtiéndolo en nitrito. La principal diferencia entre estas bacterias son sus entornos. Las Nitrosomonas son más comunes en agua dulce, mientras que el Nitrosococcus se encuentra más frecuentemente en agua salada. Luego ocurre la oxidación del nitrito, que se convierte en nitrato por las bacterias Nitrospira y Nitrobacter, donde la Nitrospira es más exitosa en entornos con bajas concentraciones de nitrito. Por el contrario, Nitrobacter prefiere concentraciones más altas de nitrito. Si se altera el equilibrio con nitrito, se produce la eutrofización. El nitrato excesivo en cuerpos de agua causa la proliferación de algas, lo que agota el oxígeno y daña la vida acuática. Las consecuencias de la eutrofización son que se impide el paso de luz, se acumulan nutrientes provocando crecimiento desmedido de algas, falta de oxígeno, por lo que los peces al morir no se logran descomponer liberando toxinas, y por la falta de oxígeno hay exceso de desechos en el agua. Ahora veremos una reacción química perteneciente al ciclo del fósforo cuando las rocas, especialmente la apatita, se va desgastando por factores como el agua o el viento. La roca, al destruirse, libera calcio, libera fosfatos disueltos, y estos fosfatos disueltos son los que las plantas absorben después. Las consecuencias del desequilibrio del ciclo del fósforo son tales que el exceso de fósforo, al igual que el nitrógeno, otro nutriente esencial del que hablamos hace poco, agota la riqueza de los suelos. También contamina lagos, ríos y océanos en un proceso conocido como eutrofización. Ciclo del carbono es el ciclo más estrechamente vinculado al calentamiento global, tales como la combustión de combustibles fósiles, la deforestación y los cambios en el uso del suelo incrementan la concentración atmosférica del CO2, alterando así el equilibrio natural entre emisión y captura. Ciclo nitrógeno. En la agricultura intensiva y el uso excesivo de fertilizantes incrementan la emisión de óxido nitroso, N2O, un gas efecto invernadero con un potencial de calentamiento aproximadamente 300 veces superior al CO2. Ciclo del fósforo. Aunque no es un gas de efecto invernadero, su alteración aumenta la eutrofización acuática, generando zonas muertas y afectando la productividad pesquera. Ahora veremos algunas consecuencias del calentamiento global en el mundo y en nuestra región, la región del Biobío. El incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera está generando un aumento sostenido de la temperatura global. De este modo, el calentamiento global tiene consecuencias en el ambiente, elevando las temperaturas. Entre 2011 y 2020 se registraron los valores térmicos más altos jamás documentados, continuando con una tendencia en la que cada década desde los años 60 ha sido progresivamente más cálida. Este calentamiento intensifica la frecuencia y severidad de olas de calor, incrementa los días de temperaturas extremas, favorece la aparición de incendios forestales más rápidos y difíciles de controlar debido a la mayor sequedad y al aumento del calor ambiental. Respecto a las consecuencias ambientales del calentamiento global a nivel local, dentro de la región del Biobío, encontramos que se han intensificado las lluvias y sequías. La región está experimentando fenómenos climáticos con mayor frecuencia, como temporadas de intensas lluvias en invierno y sequías prolongadas en el verano, generando así un ciclo de inundaciones, incendios forestales que impacta directamente en la economía y el bienestar social. Se han detectado efectos importantes como la migración de los regímenes de lluvia, con precipitaciones intensas en cortos periodos que arrastran contaminantes hacia nuestras costas, afectando los ecosistemas sensibles en la Bahía de Concepción. Como hemos visto, los
Los ciclos son fundamentales para sostener la vida y regular el equilibrio del planeta. Sin embargo, las actividades humanas, desde la quema de combustibles fósiles hasta el uso excesivo de fertilizantes, están alterando profundamente estos ciclos, generando impactos ambientales, sociales y económicos cada vez más evidentes. Cuidar los ciclos biogeoquímicos es cuidar nuestro futuro y el del planeta.